Así es, la parte favorita del trabajo de todos es renunciar. En ese punto es donde se tiran papeles, se golpean puertas, se sale furioso de la oficina con los brazos así, pareciendo muy molesto. Hoy vamos a hablar de cómo escribir una excelente carta de renuncia laboral, tal vez sin todos los brazos, portazos y demás. En última instancia, escribir una carta de renuncia respetuosa puede marcar la diferencia entre una despedida incómoda y una conexión profesional a largo plazo. Definitivamente se trata de algo que es mejor hacer bien. Y al final te voy a dar algunos consejos claves sobre las cosas que la gente olvida hacer antes de renunciar y que son súper importantes. ¿Qué tal? Soy Sandra de HubSpot Academy. Te doy la bienvenida de nuevo al canal. Primero, salgamos de la escritura de la carta de renuncia. Si necesitas ayuda con eso, puedes descargar la plantilla gratuita de HubSpot. Está en el link de la descripción. Y ya que estás ahí, suscríbete a nuestro canal. Sin importar la razón para dejar tu trabajo actual, la carta de renuncia debe ser breve y profesional. Debe comenzar con una declaración clara de renuncia. Esto es importante para que no haya confusión del lector sobre la intención de la carta. La declaración debe ser tan sencilla como sea posible. Por ejemplo, por este medio le comunico mi renuncia al cargo como, inserta el nombre de tu cargo, inserta el nombre de la empresa. Incluye también la fecha de tu último día de trabajo y preferiblemente da aviso con 2 semanas de antelación. Ahora, con eso fuera del camino, todo lo demás que quieras poner en tu carta de renuncia es opcional y está pensado para ayudarte a dejar tu trabajo con elegancia, como si hicieras una pequeña reverencia al final de una larga ópera. Un buen punto de partida es agradecer a la empresa por su contribución a tu desarrollo profesional. Algo así como, quiero agradecer por las oportunidades que la empresa me proporcionó durante los últimos 2 años. Si puedes, es bueno que incluyas un ejemplo específico. También es clave ser estratégico y mencionarle a tu jefe algo que quisieras que recuerde cuando le pidas una recomendación. Hablaremos de ello en un momento. Y aunque se te escapen algunas lágrimas, evita la emotividad al escribir y no uses emojis. Guarda los sentimientos positivos para las reuniones individuales que vayas a tener antes de partir. Y hagas lo que hagas, no expreses emociones negativas en la carta de renuncia. Eso quiere decir que no debes despreciar a tus compañeros de trabajo o usar un lenguaje soez. Y como te vas a ir, pareciera obvio hablar de lo que vas a hacer después, pero ten mucho cuidado si estás pensando en incluir esto en tu carta de renuncia. Está bien mencionar la razón por la que te vas, si es para cambiar de carrera, para volver a estudiar, para mudarte a una nueva ciudad o lo que sea. Pero definitivamente no menciones si vas a trabajar para un competidor. Y no importa lo que ocurra después, no menciones la compensación en tu nuevo trabajo. De hecho, suele ser mejor no decir nada sobre tu próximo destino. ¿Qué más deberías hacer en tu carta de renuncia? Puedes ofrecerte ayudar en la transición capacitando a tu reemplazo, terminando informes o actualizando cualquier documentación que pueda ser útil una vez que te hayas ido. Algunos expertos dicen que deberías escribir una lista de tareas de transición, pero lo cierto es que algunos directivos querrán definir su propio plan para llenar el vacío que deja tu partida. También puedes incluir información de contacto personal para mantener una relación profesional futura con tus antiguos compañeros de trabajo. Pero no cometas el error común de ofrecer ayuda después de tu último día de trabajo. Esas preguntas rápidas podrían seguir llegando durante semanas o meses después de tu renuncia, y no necesitas eso en tu vida por mucho que quieras a la empresa. Espero que estos consejos sobre lo que hay que hacer y lo que no sean útiles para ti y para que puedas escribir una carta de renuncia perfecta. Y si necesitas más ayuda para empezar, recuerda descargar la plantilla gratuita de HubSpot que está en el link de la descripción. Ahora que tu carta de renuncia está escrita, puede que te estés preguntando a quién debes enviársela. Y aunque es muy tentador enviarla a todos tus jefes y colegas, esa no es la forma más profesional de manejar las cosas. La carta de renuncia formal solo debe ser enviada a tu jefe inmediato y al departamento de recursos humanos. Ellos son los responsables de informar a los demás de tu partida. Después de hacer clic en enviar, siéntate y espera una respuesta. Probablemente no tendrás que esperar mucho tiempo. Antes de que te vayas, voy a compartir otras cosas que deberías hacer antes de dejar tu trabajo actual. Utiliza todos los beneficios que no te puedes llevar. Esto puede incluir el tiempo libre remunerado que no se pagará en tu último cheque. También puede incluir cualquier cuenta de gastos flexibles, las asignaciones para comidas o los beneficios de viaje. Asimismo, intenta programar las revisiones médicas o procedimientos antes de tu último día laboral. Incluso si tu próximo trabajo está preparado,
lo más probable es que tus seguros médicos no empiecen desde tu primer día. Por eso es clave que te hagas un chequeo médico y que pidas tus medicamentos antes de que se produzca una interrupción en la cobertura. Y por último, piensa en lo que vas a hacer con el dinero que vas a recibir o qué opciones de compra tienen las acciones que hayas acumulado antes de irte. Porque al igual que para obtener una carta de referencia, cualquier solicitud de información que hagas probablemente irá al final de la cola una vez que ya no seas empleado. Haz todas esas preguntas ahora, preferiblemente antes de entregar la carta de renuncia. Y cuando tengas todo listo, haz que los últimos días de tu trabajo actual sean tan educados y profesionales como cuando empezaste. Si quieres saber más sobre cómo prosperar profesionalmente, ya sea en tu trabajo actual o en el siguiente, asegúrate de suscribirte a este canal y darle me gusta para que sepamos que estamos creando contenido que realmente te ayuda en tu viaje profesional. Hasta pronto.